Lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación, charlar un rato sobre algunas cosas. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy el pastor aquí en Icono. Y lo que hacemos los domingos es abrir nuestras Biblias. Biblias arriba primero, es lo más importante. ¿Cuántos tenéis vuestra Biblia de papel? Papel, eso es. Tenemos aquí una. Biblias de todos tipos. Allí tenemos la más grande de todas. Esa no vale, lo siento. Condenado, eso es. Tenemos Biblia, trae tu Biblia de papel. Y yo no tengo nada en contra de... Yo la uso también, la Biblia, en el teléfono, pero hay algo en tener, no sé, en tenerlo aparte, ¿sí o no? Esta es mi Biblia, y interactúo con ella. Y me motiva a leerla, me motiva a subrayarla y a marcarla, y a interactuar con esto. Necesitamos más de esto, Icono, necesitamos mucho más de esto. Necesitamos más de la palabra en nuestra vida, que nos guía, que nos lleva hacia adelante. Y por eso todos los domingos nos juntamos para meditar en lo que dice esto. Los que tenéis Biblia de papel, los demás me da igual, podéis hacer lo que os dé la gana. No, es broma. Pero los que tenéis Biblia, ir a Hechos capítulo 4, es donde quiero parar hoy. Normalmente, varias veces al año, como pastor hay algunas cosas que están en el centro de lo que hago. Hay por lo menos dos cosas que hago como pastor. Una de ellas es pensar en cómo ayudarte a entender el camino de Jesús. Eso es algo fundamental, entender el camino de Jesús, cómo seguir a Jesús. Y quiero que te quedes con esto, es muy importante. Mi propósito no es llevarte a creer en Jesús solamente. Creer en Jesús es el primer paso, no es el final. Creer en Jesús es el inicio, no el final. Creo que tu vida no va a cambiar ni va a experimentar lo que Jesús promete si solo crees en Él. Jesús nos invitó a seguirle, a aprender de Él. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Sabes cuántas veces? 3. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra? Se refiere a nosotros la Biblia como discípulos o aprendices, personas que aprenden, que están aprendiendo. ¿Sabes cuántas veces se menciona? Aproximadamente 250 veces. Lo que más nos caracteriza a nosotros, la etiqueta que nos ponemos, es cómo aprendemos a seguir en el camino. Y eso es una de las cosas que quiero que hagamos. Ese es uno de los objetivos que tengo. Quiero hacerlo cada domingo, pero también por semana, cuando me junto con alguno de vosotros y hablamos de cosas y meditamos en cosas uno a uno, con los equipos de servicio, con los líderes y todas estas cosas. El fondo no es cómo nos entretenemos o cómo juntamos o cómo... No, el punto es cómo crece, cómo puedo ayudar a estas personas que están bajo mi liderazgo y a las que quiero pastorear. Aprenden el camino de Jesús. Pero hay otro nivel de lo que hago también, que no es tan individual, no tiene tanto que ver con cada uno de vosotros como personas, como individuos. Tiene que ver con quiénes somos como comunidad. Y una de esas cosas es llevarnos a crecer como comunidad, a organizarnos como comunidad, a estar presentes colectivamente. Porque, otra vez, la mayoría de las referencias y la mayoría del énfasis en el Nuevo Testamento, en lo que dice este libro acerca de nosotros, lo dice como familia, como tribu, como comunidad, no individualmente. El punto es cómo vivimos juntos, como esa familia de Jesús, esa tribu de Jesús, que a veces se junta, como ahora, a veces se separa para vivir sus vidas, pero en medio de esas dinámicas las cosas pasan de manera justa. Y el impacto que tenemos en el mundo
lo tenemos juntos. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. De hecho, sabéis ya, los que lleváis ya bastante tiempo siendo parte de esta comunidad, que es algo que hago varias veces al año. Dedico un domingo, de hecho 2 o 3 domingos suelen ser al año, para hablar de cosas de casa y hacer lo que yo llamo poner una chincheta espiritual en nuestros asientos. Es llevarnos a cambiar quizás la perspectiva de algo que tiene que ver con esto que llamamos icono. Por eso usamos esta cabecera, este vídeo, que al final pone Madrid. ¿Por qué? Porque estamos aquí con una misión. Icono no es un lugar para entretenernos ni para, qué bien, y desarrollo espiritual. Todo está muy bien, pero Icono es una organización que tiene una misión, es una comunidad que tiene una misión. Y es una comunidad que tiene una misión en relación al lugar en el que está Madrid, en el lugar en el que está España. Es hacia donde queremos enfocarnos. Y lo que quiero hacer varias veces al año es pararnos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy no es empezar una serie. La semana que viene estamos en Pinos Reales. ¿Cuántos conocéis ese lugar? Levanta tu mano si conoces Pinos Reales. Ok. Creo, que alguien me corrija, creo que no se dice Pino Reales, es Pinos Reales, ¿ok? Deja de decirlo mal. ¿Lo estás diciendo mal? No, es broma. Ok. Pero se dice Pino, y vamos a estar allí todo el día y no vamos a tener reunión aquí. No vamos a estar aquí, este lugar va a estar cerrado o va a estar abierto, pero nosotros no vamos a estar aquí. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en Pinos Reales y la celebración va a ser a las 11:30. ¿Dónde está mi gente? A las 11:30. ¿Alguien que haga así o así? No sé. Ok, sí, allí me dicen que sí. A las 11:30, ¿ok? A las 11:30 vamos a estar allí y luego vamos a pasar el día juntos. Vamos a comer juntos y va a haber otras actividades, vamos a poder, no sé, hacer juegos. Creo que hay algo de senderismo también preparado. La siguiente semana más empezamos una nueva serie, ¿ok? Y quiero que estés preparado, porque es una serie a la que llevo dándole vueltas hace tiempo, pero creo que necesitamos mucho y tiene que ver con cómo seguir a Jesús con nuestra boca. Se llama Pasapalabra y vamos a hablar por 5 semanas sobre cómo seguir a Jesús con cómo hablamos, con nuestra boca, cómo construimos el mundo y cómo seguimos a Jesús con lo que decimos, con cómo hablamos, con cómo escuchamos, ¿ok? Pero hoy, entre serie, lo que quiero hacer es retarnos a algo y lo que quiero hacer es llamarnos y empujarnos. Y nunca es fácil como pastor, ¿ok? Nunca es fácil como pastor sentarnos y reconozco que la semana pasada terminamos una serie, terminamos de una manera un poco pesada, ¿sí o no? Fue un poco como al centro. Y estaba pensando en esta semana y era como, ok, y ahora toca otra semana y vamos a hablar de algo también que es difícil y directo, pero es algo que, de hecho es tan difícil hablar de esto a veces que la tentación que uno tiene como pastor es dar vueltas, ¿ok? ¿Sí o no? Es como, ok, ¿cómo puedo llevarnos aquí? ¿Cómo puedo meter esto y camuflarlo a lo mejor y meter mensajes subliminales en la pantalla de atrás que no lo vean así rápido en milisegundos? Pero hubo un momento esta semana en el que decir, no, las cosas no funcionan así como iglesia. Las cosas hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque mi función no es y esto es para los que creen y los que no creen, ¿ok? Mi función no es venir aquí y tratar de llevarnos a ningún sitio, es poner lo que es el camino de Jesús delante de nosotros e invitarnos juntos a una palabra que me habéis escuchado repetir una y otra vez, y es construir. Jesús usa una palabra en relación a la iglesia que es, ¿qué? Es edificar. La usamos en el ambiente cristiano, ¿sí o no? Edificar en mi iglesia. La iglesia se edifica. A mí me gusta más la palabra construir, porque es la palabra que usamos hoy. Es algo que vamos construyendo poco a poco. Y el punto de construirlo no es hacia adentro, no es, porque queremos volvernos más grandes, ¿ok? De hecho, todos sabemos, cuanto más grande te vuelves, peor, ¿ok? Así simplemente si estás mirando hacia adentro, simplemente. La idea es volverse construir, ¿para qué? Para que el mundo pueda experimentar el mensaje de Jesús. Eso es lo que queremos, Icono. Es hacia dónde vamos. Es hacia dónde estamos apuntando semana tras semana. Y es hacia ahí hacia donde quiero llevarte hoy. Lo que quiero llevarte es a que entiendas simplemente un par de cosas y retarte en algo que te va a doler o te va a pinchar un poco, pero es algo que necesitamos escuchar, es algo que necesito decirte, decirnos, decirme. Y es que como comunidad lo que vamos a hacer es mirar hacia el futuro. Vamos a mirar hacia el futuro porque creo que nos cuesta muchísimo. Una de las cosas que hacemos en nuestra vida es asentarnos, buscar comodidad, buscar cómo asentarnos y quedarnos. Y para eso tengo una pregunta muy directa. ¿Okay? ¿Estás listo para esta pregunta? Esta pregunta es para todo el mundo, pero no le va a afectar a todo el mundo igual. Es una pregunta que es para todos los que estamos aquí, incluso para las personas que lo van a escuchar online,
Pero no nos va a tocar a todos de la misma manera. Pero antes de poner la pregunta en pantalla y decirla, quiero que sepas que esta es una pregunta que tiene que ver con nosotros como comunidad y con nuestro desarrollo espiritual también. Es decir, desarrollo de comunidad y desarrollo espiritual. ¿Estás conmigo? La idea de poner esta pregunta en pantalla es puramente pastoral en cómo vivimos como comunidad. Y alguno está diciendo, cállate y pon la pregunta en la pantalla. La pregunta que tengo para nosotros hoy, esto es lo único que quiero dejar contigo, es, aquellos que seguimos a Jesús, estamos haciendo esto. Si eres parte de casa, estás dando económicamente a Icono. Esa es la pregunta que tengo para ti. Como pastor, como persona que se interesa por nosotros, como persona que quieres llevarnos hacia el futuro. Y ahora voy a explicar un poquito más qué tiene que ver todo esto. Sé que es una pregunta difícil por miríada de razones, ¿ok? Hablar de dinero es lo más difícil que hay en el mundo pastoral, es lo más complicado. Habla de lo que quieras, habla de Palestina, no voy a hablar de eso. Pero habla de lo que quieras, pero no menciones esto. Y por otro lado, también sé que es difícil escuchar. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando sale esto en el ambiente de comunidad, una de las cosas que sale es esa imagen mayoritaria, o no mayoritaria, pero esa imagen que hay en el mundo de los líderes religiosos que construyen un imperio financiero, ¿sí? 2 aviones privados, mansiones en no sé dónde, bla, 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 bla. Y sé que es muy complicado. Pero hay otro extremo. Ese es un extremo. El otro extremo es no tocar esta idea y no retarnos en esta idea como seguidores de Jesús. Porque como decía al principio, parte de mi labor pastoral para todos nosotros es llevarnos a crecer espiritualmente, a seguir a Jesús, es lo que quiero que hagas. Seguir a Jesús, pero esta es la clave, en todas las áreas de tu vida. Y ahí es donde nos cuesta. Yo quiero seguir a Jesús con ciertas áreas de mi vida, pero no con todas las áreas de mi vida. Yo quiero seguir a Jesús con algunas partes o con algunas cosas. Me encanta venir aquí y disfrutar esto, lo escucho constantemente. Quiero seguir a Jesús, pero luego me cuesta hacerlo el centro. Déjame hacerte una pregunta también. Ok, hoy voy directo, ¿ok? Hoy vas a salir de aquí diciendo, ¿para qué me habrán mandado meterme en este lugar? Seguramente hoy va a declarar el número de personas que se consideran parte de Icono, pero hey, para eso estoy aquí. ¿Se merece Jesús lo mejor de nosotros, sí o no? Ok, puedes responder en alto, es una pregunta directa. ¿Se merece lo mejor de nosotros, sí o no? Ok, voy a repetir otra vez porque ¿sabes cómo? Te voy a decir lo mismo que le digo a mi hija. Cuando en casa tenemos ciertos valores y entonces son las cosas que a mis hijas, a las 3, a mí, a Nora, a Ciara, a las 3, 10, 6, ¿cuántos años tienen? No, es broma. 10, 7 y 6 años y otra que van a hacer. Pero hay algo que tenemos, es una estructura, es una filosofía de cómo queremos, de cosas que queremos que hagan. Por ejemplo, en casa siempre se dice gracias y se piden las cosas por favor, siempre. ¿Lo tienen que hacer en casa? No, pero quiero que se acostumbren, quiero que se vuelva un hábito en ellas. En casa siempre, incluso la hermana, ¿ok? Incluso cuando van a insultar a la hermana tienen que decir por favor, ¿ok? Si hace falta. Y entonces a veces es como, no, tienes que disculparte con tu hermana, o tienes que pedir perdón a tu hermana, les digo. No, tienes que pedir perdón. O a mamá, ¿ok? ¿Le has faltado el respeto a mamá? A padres, en casa no se falta el respeto. Punto, ya está. No hay más. O sea, tú puedes decir lo que te dé la gana, siempre lo digo. Tú puedes decir lo que quieras, puedes estar en desacuerdo con lo que quieras, pero te lo guardas hasta que tengas 20 años. No, es broma. Puedes estar en desacuerdo y puedes decirlo, pero siempre con respeto. A mamá no se le falta el respeto en nuestra casa. Padres, creo que es el momento también de aplicar eso en nuestras casas, ¿ok? Y de poner estándares claros. Pero una cosa que hago siempre es que esto es lo que suelen hacer los niños, y seguro los que sois padres lo vais a hacer. Lo que suelen hacer los niños es cuando digo a mí, hey, tienes que pedirle perdón a tu hermana. ¿Qué es lo que hacen? Perdón. Con la boca pequeña, ¿sí o no? Es como, perdón. ¿Sí? Y esta es la frase que uso. No, lo vas a decir con la boca grande. No vale con la boca pequeña, porque con la boca pequeña es como, lo voy a decir, pero me voy a salir con la mía. ¿Sí o no? Es como obedecer, siempre digo a mis hijas, obedecer es hacer lo que mamá dice que hagas cuando mamá dice que lo hagas. ¿Por qué? Porque muchos toman obedecer es hacer lo que mamá dice que hagas cuando, 2 horas después. ¿Sí o no? Y eso no es obedecer, porque es una forma de ganar, de jugar por el control. Es una forma de decir, sí, lo voy a hacer, porque tengo que hacerlo. Al final tú pones la comida en la mesa y pagas por la videoconsola. Pero lo voy a hacer más tarde y así me salgo con la mía. Ok, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero os lo voy a decir a vosotros también. ¿Se merece Jesús lo mejor, sí o no, con la boca grande? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por supuesto que se merece lo mejor. Se merece lo mejor en el sentido de dar lo mejor que tenemos, de dar quienes somos.
Pregunta, y aquí vamos a seguir avanzando. ¿Se merece la iglesia que Jesús creó lo mejor de nosotros también, sí o no? Algunos dirán, o sea, ahí ya no entro. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto? Jesús puso a la iglesia, puso a la comunidad como la comunidad, la tribu que iba a llevar su mensaje e iba de alguna manera a seguir moviendo su mensaje hacia adelante y ser su representante en la tierra. Ser las personas que representan a Jesús. Y es curioso porque nos encanta decir que sí, Dios se merece lo mejor de mí, Jesús se merece lo mejor de mí. Pero cuando hablamos de la iglesia es como... ¿Sabéis por qué lo hacemos? Porque con Jesús y con Dios podemos jugar al juego de lo abstracto. ¿Sabes qué? Yo puedo decir que sí, pero en realidad no significa mucho en mi vida. Es igual que con las palabras, lo dije hace un par de semanas, pero es igual que con las palabras justicia. ¿Queremos justicia para el mundo? Por supuesto que sí, mientras no me cueste nada. ¿Sí? ¿Queremos amar a nuestros enemigos? Por supuesto que sí. Amor significa cualquier cosa. ¿Se merece la iglesia de Jesús lo mejor de nosotros? Sí. Sí. Y recuerda esto es algo que aquellos que seguimos a Jesús, tenemos que interiorizar en nuestras vidas. Es imposible decir que amas y sigues a Jesús y despreciar a su iglesia. Y cuando decimos a su iglesia no me refiero al liderazgo de la iglesia o una iglesia específica. Me refiero a ti y a mí, como seguidores de Jesús. Somos personas que luchan porque esto que se llama iglesia, con sus imperfecciones, sigue reflejando el mensaje de Jesús al mundo. Punto. Significa eso. Significa seguir soñando por el futuro. Significa seguir luchando por la salud. ¿Sí? Todo el mundo entiende, soy el primero que lo entiende, que muchas de las iglesias que conocemos, quizás tu experiencia de iglesia, muchas de las que somos, tenemos malas experiencias. Son disfuncionales. Deberían cerrar las puertas a lo que quieras. Sí, fatal, todo muy mal. Pero Jesús murió por ella. Y Jesús decidió que iba a ser el instrumento que Él iba a usar para que el mundo le conozca. Y Icono, si queremos abrazar y seguir creciendo, necesitamos entrar en esa mentalidad. ¿La mentalidad de qué? De no solo decir, yo quiero dar lo mejor a Jesús, sino a la iglesia. Déjame poner la nota a pie de página aquí. Sé que es complicado con esta pregunta. ¿Aún está aquí sí, con esta pregunta aquí detrás, sé que es complicado decir lo que estoy diciendo. Y sé que quizás van muchas cosas por tu cabeza. Pero esto es lo que quiero que entiendas cuando digo esto. No se trata solo del dinero. Se trata del futuro. Se trata de mirar hacia el futuro y que como comunidad soñemos con lo que Dios puede hacer en el futuro y con cómo Dios puede actuar en el futuro y descubrir qué es lo que Dios puede hacer en el futuro a través de un grupo de personas como nosotros que decide seguir lo que Él nos puso delante de nosotros. A través de la iglesia le voy a decir al mundo cuál es la belleza de Dios. Lo que quiero es que seamos una comunidad que sueña con lo que Dios puede hacer. Y que eso se manifiesta en cómo decidimos cosas acerca de dar lo mejor a la iglesia, en participar en que crezca, en servir para que crezca, en comprometerse para que crezca, en darnos para que crezca. ¿Por qué? No porque queremos estar ahora y decir, ok, queremos mantener esto y simplemente mantener los engranajes rodando, ok, un poquito más, un domingo más, un fin de semana más. Sino porque queremos soñar con un país que es donde estamos, donde la mayoría de la gente conoce a Jesús de una manera real, no solo el 1% como es ahora. Y déjame decirte, eso lleva compromiso, no buenos deseos solo, eso lleva darse, eso lleva soñar con el futuro, soñar con que la iglesia se mueva hacia el futuro. Y lo hago de una manera creativa y de una manera actual y al mismo tiempo pasada. Voy a explicar lo que acabo de decir. Icono, siempre que me preguntan, ok, ¿qué es Icono? Siempre defino Icono de la misma manera. Y esto es quiénes somos, ok. Icono es una comunidad que es culturalmente progresiva, teológicamente ortodoxa. Culturalmente progresiva, teológicamente ortodoxa. Esos son los dos elementos, filosofías que definen a esta comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, vamos a mirar hacia el pasado. No estamos aquí, como decía la semana, no estoy aquí para inventarme nada nuevo. No me puedo permitir el lujo, ni ninguno de nosotros como comunidad, de inventarnos nada nuevo. Miramos al pasado, qué es lo que han enseñado, y lo seguimos y nos debemos a esto, no a mis opiniones. Y lo hago constantemente, os decía la semana pasada, yo no estoy aquí para inventarme nada o para decir, bueno, si esto está de acuerdo con mis opiniones, entonces lo enseño. Si esto no está de acuerdo con mis opiniones, entonces voy a buscar otras maneras de decirlo. No.
Incluso hay cosas con las que muchas veces me cuesta entender el porqué, no sé por qué está aquí. No las comparto quizás a nivel humano, pero me debo a este libro, me debo a seguir a Jesús. Nos debemos a seguir a Jesús como comunidad, como seguidores de Jesús. Nos debemos al pasado. De hecho, cuando celebramos la mesa del Señor, hay una expresión que usamos que a veces se nos olvida. Hay una palabra que usamos en 1 Corintios capítulo 11. Creo que es capítulo 11, sí. Dice Pablo, cuando va a hablar de la cena del Señor, dice, porque yo mismo, ¿qué? Recibí del Señor Jesús lo que ahora os estoy enseñando. ¿Sabes de qué es lo que está diciendo? Que la iglesia a nivel histórico es una cadena. Es, yo lo recibo y ahora te lo paso, y alguien más lo recibe después y ahora te lo paso. Yo recibí del Señor Jesús lo que ahora os estoy dando y ahora os toca a vosotros dárselo a la siguiente generación. Eso es lo que estamos haciendo. Recibir lo que nos han dado, teológicamente ortodoxos. Y vamos a luchar por eso. Nos guste o no, vamos a luchar por eso. Pero por otro lado también digo, iconos culturalmente progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en la forma de expresarnos vamos a soñar en las nuevas formas como Dios quiere hablar hoy en día y expresarse en esto que se llama Madrid y en esto que se llama España. Eso es lo que quiero hacer como pastor, llevarnos a soñar con hacer cosas, no con hacer cosas y solo ser creativos, porque eso suena muy bien, ¿sí o no? Vamos a ser creativos, no. El punto es decir, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Y nosotros meternos ahí. El punto es decir, Dios, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Qué es lo nuevo que estás haciendo? Y meternos ahí. ¿Sabes por qué me gusta eso? Porque creo que Dios nos llama a eso. Nos llama a mirar al futuro y decir, ¿cómo podemos soñar acerca del futuro, acerca de una iglesia que se expresa de una manera, que sirve de una manera que quizás no ha servido nunca antes? Una iglesia que busca servir a las personas, amar a las personas, llevar el mensaje y hacerlo en toda España. Y hacerlo de manera grande quizás, pero hacerlo de una manera que es culturalmente relevante, progresiva, que busca el futuro. Y esto no es algo solo que nos cuesta, lo digo porque como cristianos, una vez que llegamos al lugar y ya está, hemos conocido a Dios y pasan los años, una de las cosas que tenemos que hacernos es asentarnos. Y asentarnos en las formas antiguas, asentarnos en, no. Cómo Dios hizo algo en el pasado es como tiene que hacerlo en el futuro. Y esa es la receta perfecta para que una comunidad se muera. Es la receta perfecta para que una comunidad se muera. Déjame decirte esto, y esto lo digo para que podamos crecer, ¿ok? Estoy hablando de icono y de nosotros como comunidad. Muchas veces adoramos más, y no me refiero a ninguno en particular, muchas veces adoramos más las formas en cómo Dios hace las cosas que lo que Él hace. ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? Muchas veces no adoramos al Dios que hace las cosas, adoramos a las formas en cómo las ha hecho. Si no me crees, hubo un momento en Números, en el Antiguo Testamento, hubo un momento en que Moisés, ya sabéis cómo pasó, en Números es el momento en el que Israel sale de la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que hacemos todos siempre, ¿ok? Cuando pasa la luna de miel, empezamos a quejarnos, ¿sí? Y todo está mal, y todo es un problema, y no sé qué está pasando. Y hubo un momento en que el pueblo de Israel se quejó, ¿ok? Otra vez, como muchas otras. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Ya está, hasta aquí, se acabó. Se acabó. Ahora quiero que pienses un momento en esa... Imagínate que Dios dijese lo mismo de nosotros como iglesia. Se acabó. Se acabó la iglesia, que cada uno viva y que vaya, pero se acabó la idea de ser comunidad. Se acabó la idea de viajar en la fe con otros. Se acabó eso. Moisés ora y dice, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces Dios dice, ok, no lo voy a hacer. Vamos a hacer algo, les voy a enviar una enfermedad y luego les voy a enviar una forma de sanarse. Les voy a enviar una enfermedad para que aprendan, para que maduren, para que entiendan lo que se están jugando. Y luego pasa algo que quizás ya conoces, creo que tengo una imagen aquí, pero es el momento en el que Moisés se le dice, levanta un palo, forja una estatua, una serpiente de bronce, y todos los que miren a esa serpiente serán curados. Y detrás de este momento en el libro de Números hay un significado increíble, hay muchísimo significado, hay antropología acerca de cómo funcionamos las personas en relación a Dios, hay soteriología en cuanto a cómo Dios está, esto es lo que se llama un tipo o una señal acerca de cómo Jesús salvaría a la humanidad. Muchos conocéis este símbolo por las farmacias, no tiene nada que ver con las farmacias, ¿okay? Simplemente lo usaron las farmacias porque habla de sanar, ¿okay? De salud, pero este es un momento en el que Dios habla.
y hace algo increíble, hace uno de esos milagros. Dios hace lo que siempre ha hecho, que es tener misericordia, paciencia, salvar a la gente, proveer soluciones para la enfermedad de la gente, para los castigos que Él mismo impone. Ha hecho lo que es, pero lo hace de una manera única. Pero hay un problema con esto, y es las personas cómo funcionamos, nos aferramos al pasado. Años después, años y años y años y años después, viene un rey que se llama Ezequías. Y en Primera de Reyes, ese rey Ezequías es un rey que dice que caminó conforme al corazón de Dios. Y dice que hizo una serie de reformas. Y entre esas reformas, una de las cosas que cambia, nos da una pista en cómo funciona el corazón humano, cómo funciona nuestro corazón en cuanto a seguir a Dios muchas veces. Dice esto en Primera de Reyes. En Segunda de Reyes 18 dice, hizo pedazos, Ezequías, este rey, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ahora, quiero que te quedes con un detalle, porque Ezequías vivió aproximadamente en el año, más o menos, dicen los historiadores, en el año 700 antes de Cristo. El éxodo ocurrió más o menos en el año 1500, 1400 antes de Cristo. En términos conservadores, por más de 700 años, el pueblo de Israel, la gente que era la tribu de Dios, que vivía con fe, tomó algo que Dios había hecho en el pasado, una forma que Dios había hecho en el pasado, que había funcionado de tal manera que era ¡wow! Y por 700 años la hicieron el centro de su adoración, olvidándose del Dios que había hecho eso en primer lugar. Yo creo que a veces nos pasa eso a nosotros. ¿Sabes cuántas veces Dios volvió a usar el palo y la serpiente de bronce para curar a la gente? ¿Sabes cuántas veces? 0. Nunca más Dios volvió a usar eso. Nunca más. Pero la gente seguía empeñada en, no, vamos a seguir. Y como dice aquí, empezaron a dar sacrificios, empezaron a dar y a adorarlo. Y hay demasiado que hay detrás de esto. Pero lo que quiero decir, lo que creo que podemos ver aquí, y creo que nos reta a nosotros, o espero que te rete por lo menos, a mí lo hace, a mí me reta. La idea es que muchas veces nos aferramos al pasado de una forma en cómo Dios hizo las cosas. Y lo que quiero decir es que Dios sigue siendo un Dios que sana, por supuesto que lo es. Dios sigue siendo un Dios que puede sanar de manera milagrosa, por supuesto que puede hacerlo. Pero es un Dios que tiene que, para sanar de manera milagrosa, tiene que hacerlo levantando un palo, poniendo una serpiente de bronce y que todo el mundo mire a esa serpiente. ¡No! De hecho, nunca lo ha vuelto a hacer. Y creo que uno de los problemas como comunidad es que a veces nos aferramos al pasado de cómo Dios ha hecho algo, en lugar de soñar con el futuro de cómo Él puede hacerlo. Y como yo espero que no vengas aquí los domingos, ni seas parte de un iconogrupo, ni sirvas simplemente pensando, qué bonito, y ya está, y es pasado, sino que vengas soñando con lo que Dios puede hacer en el futuro. Y hacia Dios, lo que Él puede hacer a través de nosotros, ¿cuándo qué? Cuando nos creemos que aquel que salvó de nuestras vidas nos lleva a algo mejor a través de eso que Él llama iglesia. Yo creo que necesitamos, si queremos experimentar lo que Él tiene, necesitamos soñar acerca del futuro. Puedes soñar, en lugar de mirar al pasado y aferrarnos a lo que... Podemos soñar con cosas que quizás Dios no ha hecho jamás. Y cómo como iglesia podemos buscar eso. Soñar con plantar iglesias en otros lugares de España. Yo nunca lo he dicho, pero sueño con eso. Sueño con que conocer una iglesia que planta otras iglesias en otros lugares de España. Con levantar economías en lugares donde la economía está destrozada. Con crear espacios donde podamos aprender y tener lo que se podría llamar institutos o escuelas donde podamos venir y aprender e investigar. Acerca de lo que significa ser iglesia en España. Y crear un I+D en esta comunidad. Hay miles de cosas con las que soñar. ¿Estás soñando con lo que Dios puede hacer? A través de una comunidad de personas que deciden no aferrarse a cómo Dios hizo, sino deciden soñar con lo que Él puede hacer. Porque yo creo que en ese momento Dios hace cosas que nos dejan con la boca abierta. De hecho, eso es lo que hizo precisamente en el libro de Hechos. Y es ahí a donde quiero llevarte.
Eso es precisamente lo que el libro de Hechos dice, y dice acerca de una persona sobre todo, y es la persona que quiero que nos sirva de, no sé, de estímulo, de ejemplo. ¿Okay? La semana pasada hablábamos de seguir el ejemplo de los líderes. Esta es una de esas personas que es increíble. En el libro de Hechos vemos como Dios hace de la iglesia algo que apenas tiene presencia social, a un mensaje que no para. Un mensaje que sigue adelante, un mensaje que es imparable. Y tú y yo somos la prueba de que ese mensaje es imparable. Tú y yo, 2000 años después, somos la prueba de que hay algo sobrenatural en ese mensaje. Pero eso empezó no con personas ni con iglesias que lo tenían todo, sino con personas que se comprometieron no solo con Jesús a nivel abstracto, sino con su iglesia y que lo dieron absolutamente todo. Esa es una de esas personas, es una de las personas que más leo y que más me ayuda. Se llama José. José. Dirás, ¿qué José hay en el libro de Hechos? No lo conoces como José. José era su nombre original. Pero José era una persona que tenía una pasión por la iglesia tan grande y su forma de servir era tan específica que los apóstoles le pusieron un apodo, le pusieron otro nombre. No lo conoces como José, lo conoces como Bernabé. Bernabé está en todo el Nuevo Testamento y es una de esas personas que transformaron la iglesia de una manera increíble. Cuando lees su historia, salta en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Bernabé es una persona que es como que pasa desapercibida, pero transformó el desarrollo de la iglesia y transformó el futuro de la iglesia de una manera que muchas veces no nos imaginamos. De hecho, de acuerdo a lo que él dice, esto es lo que podemos saber de Bernabé. Bernabé era siervo. Bernabé era siervo. ¿Por qué sabemos que era siervo? Y voy a tratar de ir atrás hacia adelante. En primer lugar, Bernabé era mártir. No nos lo dice la Biblia, pero la historia parece decir que Bernabé murió apedreado. Bernabé murió apedreado por el éxito y el poder con el que estaba llevando el mensaje de Jesús. Y era algo que les costaba tanto, sobre todo a la tradición judía en el lugar en el que estaba, que terminaron apedreándolo. Murió como mártir. Fue misionero. Bernabé viajó con Pablo, con el apóstol Pablo, sobre todo en su primer viaje misionero a través del Mediterráneo, para llevar el mensaje de Jesús a personas que jamás lo habían escuchado. Y ya sabes, quizás conoces un poco la historia. Los viajes de Pablo no eran viajes de turismo, ¿ok? No eran de esos viajes de, hey, voy a evangelizar, pero voy de turismo. No, eran viajes, eran viajes de naufragio, viajes de caminar. Se dice que Pablo, una de las cosas que estaba leyendo hace unos meses, y a lo mejor me estoy equivocando en esto, ¿ok? Así que perdóname, pero se dice que Pablo en su vida misionera caminaba hasta 25 kilómetros cada día de media. Eso quiere decir que había días que no viajaba, había días que viajaba 50 kilómetros para hablar a otras personas. Caminando, ¿ok? No se pillaba un Uber, ni se pillaba... No, caminando a otros lugares. Bernabé era mártir, era misionero, era profeta en el sentido de, no profeta en el sentido del Antiguo Testamento, sí profeta en un sentido que a veces nos cuesta entender, profeta en el sentido de cómo él, Bernabé fue la persona que los apóstoles mandaron para liderar la iglesia en Antioquía. Está Jerusalén, al norte está Antioquía. Antioquía en aquel momento era una de las ciudades más importantes de todo el Mediterráneo. Y la iglesia empezó a crecer y decidieron mandar a Bernabé para liderar esa iglesia. Y cuando la iglesia sigue creciendo, Bernabé lo que hace es darse cuenta de que necesita algo más. ¿Y sabéis qué es lo que hace? Lo que hace es ir a buscar a Pablo para que le eche una mano. Al apóstol Pablo. Pero no es la única vez que usa su voz para buscar a Pablo. De hecho, Bernabé busca a Pablo 2 veces. Una fue, viajó a Chipre para ir a buscar a Pablo, para que le ayudase a liderar la iglesia, pero años antes, en Hechos capítulo 11 creo que está, en Hechos capítulo 11, cuando Pablo se convierte a Jesús, ¿os acordáis? El momento increíble en el que está de camino a Damasco encima de su caballo, y viene la luz, Jesús se le hace presente, se convierte, ¿y qué es lo que pasa? Pasa algún tiempo, hay una experiencia milagrosa, empieza a ver, se convierte a Jesús, vuelve a Jerusalén, ¿y qué es lo que hace? Vuelve a Jerusalén y dice, hey, quiero ver a quién, quiero ver a los discípulos. Y los discípulos dicen, estás de broma, ¿verdad? Hace 2 días estabas matando a los discípulos de Jesús y ahora quieres vernos. Y la Biblia dice, en Hechos capítulo 11, dice literalmente, y no querían verle porque tenían miedo de él. Literalmente, tenían miedo. ¿Sabes por qué tenían miedo?
Tenía miedo porque podía decir, este tío está jugando un caballo de Troya con nosotros, ¿ok? O sea, simplemente, hey, soy vuestro amigo y de repente acaba con nosotros. Literalmente no se ejecutan aquí. Tenía miedo. Entre todos esos que tenían miedo hay una persona que se levanta. Y literalmente en Hechos 11, podéis leerlo, no vamos a leer porque quiero centrarme en el texto que vamos a leer después, pero literalmente dice que Bernabé tomó a Pablo, fue a buscar a Pablo, ¿ok? Con todo lo que eso significaba, y después de escuchar lo que le había pasado, lo trajo. Él se ofreció a ser la persona que se mete en campo del enemigo, porque el enemigo está ofreciendo un tratado de paz. Y dice, bueno, quizás me la juegue yo, ¿ok? Pero ahí voy. Y fue y se lo trajo a los discípulos y los discípulos comprobaron, no, esta persona de verdad está empezando a seguir a Jesús. ¿Quién se arriesgó? Bernabé. Esa es la voz profética. Esa es la voz profética de Bernabé. Y yo no sé si lo has pensado alguna vez, pero gracias a esa voz profética el Evangelio se expandió por el Mediterráneo y hoy tenemos 12 o 13 libros del Antiguo Testamento escritos por una de las mentes que Dios ha usado más a lo largo de la historia, el apóstol Pablo. Pero para eso Dios usó a otra persona, Bernabé. Bernabé no solo era profeta, era líder. Lideró la iglesia en Antioquía. Bernabé no solo era líder, también fue apóstol. Apóstol en el sentido no de los 12, sino apóstol en el sentido de abrir camino. Eso es lo que es un apóstol en el sentido más general. El apóstol, como lo menciona Romanos en los dones espirituales, es una persona que abre camino donde no hay personas que hayan escuchado del Evangelio. Eso es el apóstol, una persona que abre camino, enviado. Y también fue siervo, sirvió. Se menciona a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y aquí es a donde quiero ir. Esta es la introducción del mensaje de hoy. No. Pero todo eso empezó con algo mucho más sencillo. Hechos capítulo 4. La iglesia está empezando. Y están perdidos, tienen miedo. Son personas que no saben qué hacer. Y hay ciertas cosas que pasan que hacen que la iglesia empiece a cobrar fuerza y vitalidad en un mundo tremendamente complejo. Una de ellas es que las personas que eran parte, que empezaban a seguir a Jesús, se dieron cuenta de que con lo que ellos tenían podían construir este movimiento que se llama iglesia. Con sus recursos económicos podían construir esto que se llama iglesia. O sea, hay muchas cosas que Dios usó para construir su iglesia. Usó el Espíritu Santo para guiar la iglesia hacia un futuro al que no querían caminar. Usó a personas, como acabamos de ver ahora, usó a personas que no tuvieron miedo de enfrentarse al peligro. Usó a personas que no tuvieron miedo de hablar claramente de su fe en público. Hay muchas cosas que Dios usó, pero no podemos pasar este texto por encima y decir, no, bueno, Dios usó cosas sobrenaturales. No, usó algo tremendamente natural. Personas como tú y como yo, que tenían recursos en la vida y que tenían cosas en su vida y se dieron cuenta de que podían construir. Y es en ese momento en el que da un ejemplo. Hechos capítulo 4, versículo 36. Por ejemplo, una de esas personas había un tal José. Un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. ¿No es increíble eso que a esta persona los apóstoles lo conocían lo suficiente y lo habían visto servir, lo habían visto moverse en la comunidad, lo habían visto ir y venir, subir y bajar? Porque el nombre de Bernabé no es un nombre casual, ¿ok? No se dice, hey, tú tienes cara de Bernabé, te vamos a llamar Bernabé. No, la idea es poner un nombre que refleja qué clase de cosas hace y cómo las hace. Por ejemplo, si tú tienes un amigo, a lo mejor imaginaos en esta comunidad hay una persona que se llama, no sé, Arturo, ¿no? Espero que no haya ningún Arturo porque si no se va a sentir... Pero Arturo es el nombre que me gusta usar. Arturo está aquí y lo vemos constantemente en momentos y le ponemos el nombre o el apodo de El Rayo. Arturo El Rayo, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a todos lugares, se mueve y va y viene y cuando hay que hacer algo lo hace rápido, ¿sí? Esa es la idea de lo que está detrás de esto. Se llamaba José, pero pusieron Bernabé, ¿por qué? Porque era una persona que obviamente tenía pasión por servir a los demás. Tenía pasión por dar ánimo, animar a los demás. Tenía pasión por acercarse y motivar. Y quizás es tu pasión, quizás es algo te hierve dentro cuando piensas en, voy a animar a esta persona que está decaída. Y voy a pensar en esta persona que a lo mejor está pensando en dejar su fe. Y voy a animarla. Y voy a hablar con... Y déjame decirte, ahí es donde entran en juego los dones, ¿ok? Porque hay personas que entran en una habitación, ¿sí o no?
Hay personas que entran en una habitación de un hospital, a alguien enfermo gravemente, y esa fe se manifiesta en forma de ánimo de una manera increíble. ¿Sí o no? Es como, wow, esto es increíble. Si yo entro en una habitación de un hospital, seguramente esa persona quiere morir más rápido. ¿Okay? No es mi don. La gente lo sabe, la gente que me conoce sabe que mi don no es el ánimo. Yo entro en una habitación de un hospital y le voy a dar una clase de teología. ¿Okay? Le voy a explicar por qué existe el sufrimiento en el mundo. Y esa persona me va a sacar el dedo del medio de la mano derecha. ¿Okay? Porque no tengo ese don, pero algunos tenemos ese don. Y por eso es importante usar nuestras capacidades en la iglesia. Porque hay personas que lo tienen, hay personas que entran. Yo he estado en un hospital varias veces y he tenido amigos que vienen a verme y en un minuto han hecho que me olvide de la situación en la que estoy. Yo creo que ese era Bernabé. Bernabé era una persona que vivía sus dones, vivía su servicio dentro de la iglesia hasta tal punto que los apóstoles le cambiaron el nombre. Pero no solo eso, sino que dice... Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Y aquí dice algo, dice, y vendió un campo que tenía y le dio el dinero a los apóstoles. Espero que después de haber contado un poco de Bernabé, ya tengas en mente que esto no va de dinero. Porque cuando uno ve la vida de Bernabé, se da cuenta de que esta última frase no tiene solo que ver con, ok, sacó algo de dinero y lo dio y sí, ya cumplió con la iglesia. Bernabé cambió la historia de lo que significa, cambió el futuro de la iglesia que tú y yo aprovechamos ahora. Pero lo hizo porque obviamente tenía una pasión, no solo por Jesús, sino por su movimiento en el día a día. Hay una relación estrecha, y esto no es un estudio, pero hay una relación, yo lo he visto, lo veo constantemente, hay una relación estrecha entre las personas en nuestra vida, entre nuestra economía, la pasión que tenemos por Jesús y el futuro de la iglesia. Hay una relación estrecha entre esas cosas. Y pienso que muchas veces nuestra vida le falta esa fuerza espiritual, porque pensamos que tenemos que amar a Jesús y amar a Dios, y nos olvidamos de construir su movimiento y comprometernos al 100% con todo lo que somos. Y bueno, me gustaría ver más Bernabés entre nosotros. No solo por el versículo que acabamos de leer, sino hacia dónde lleva. Lleva a una iglesia que si lees entre los capítulos de los que acabamos de ver ahora, si lees la historia, vas a ver el resultado de lo que... Porque en este texto lo que vemos es a una persona, un ejemplo de una persona que decide dar un paso económico y invertir o ver a la iglesia. Entonces, déjame preguntarte, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así? No levantes tu mano, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, no sé, o sea, algo de hoy, ¿ok? Yo sé que ya estás deseando que acabe de hablar hoy. Es parte, no sé, nos cuesta muchísimo. Pero si yo te preguntase, quizás algunos que tenemos a lo mejor un segundo o tercera vivienda en algún sitio, ¿cuántos estaríamos dispuestos a decir, ok, voy a venderlo y quiero ver la iglesia crecer? Aquí va, voy a invertir, quiero verlo moverse hacia adelante. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Y el punto no es hacer eso, sino soñar con lo que Dios puede hacer a través de eso. Soñar con lo que Dios puede ver a través de una iglesia. Porque déjame decirte, y esto es algo que me carga como pastor, he visto a montones de... No sé, veo pasión en cosas y digo, ¿cómo puede ser que tengamos pasión por eso, pero no pasión por la iglesia de Jesús y por lo que Dios puede hacer a través de eso? Cuando nosotros hemos sido por años personas que se han beneficiado de eso. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ayer he visto, no sé cuándo, ya los días pasan y no me entero. He visto más pasión en la final en la que ganó el Atlético de Madrid que muchos de los que somos cristianos siguiendo a Jesús y viendo a su iglesia moverse hacia adelante. Veo una pasión que digo, Joel, ¿y está mal tener pasión? No, no está mal tener pasión. Disfruta el fútbol. Ves al campo de fútbol y disfrútalo y levanta las manos. Y si no es el fútbol, ves a ver, no sé, badminton si quieres, o ping-pong, o ajedrez si te gusta eso. Genial, disfrútalo con pasión. Y levanta las manos y grita y dile al árbitro, ¡ah, pi, 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 pi!
Pero aquellos que seguimos a Jesús, ¿dónde está esa pasión cuando se trata de decir, ok, quiero ver a la comunidad o la tribu de Jesús crecer y avanzar y moverse hacia adelante? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese compromiso? Yo me pregunto, ¿cuál es el porcentaje de las personas que decidieron, no sé, o que deciden ir a un estadio de fútbol cuando caben 60.000 personas? ¿Cuántas de esas personas, si les sale algo en la última hora, las últimas 2 horas, llaman y dicen, hey, no voy a ir al partido porque no, tengo que hacer otras cosas? La mayoría de las personas dicen, no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque tengo que ir al estadio de fútbol para ver a mi equipo y apoyarlo, ¿sí o no? Pero muchos de nosotros cuando pensamos en términos de iglesia y hago la misma pregunta que hice al principio, ¿se merece la iglesia que demos lo máximo de nosotros? Sí, desde luego. Oye, perdona, que no, ¿sabes qué? Es que me ha salido un grano en el tobillo derecho y no puedo ir. Y esto no lo estoy diciendo en nadie en particular. ¿Cuál es nuestra pasión? Porque yo creo que cuando Dios captura nuestra visión de lo que Él puede hacer a través de personas que se entregan y que se comprometen, cuando vemos el ejemplo de Bernabé, Dios puede hacer cosas increíbles. Dios puede hacer cosas que aún no nos imaginamos. Y no me estoy refiriendo a un edificio. No me estoy refiriendo a poder construir un edificio aquí en Madrid y que haya un lugar de reuniones. Eso es secundario. Me refiero a lo que dice 2 capítulos después, en Hechos capítulo 6, y no lo voy a leer, pero léelo tú después. La iglesia creció tanto. ¿Sabes qué pasó? La iglesia creció tanto, que los apóstoles dijeron, hey, ¿sabes qué? No podemos seguir sirviendo las mesas, ¿ok? No podemos seguir sirviendo a las personas y cuidando a las personas y manejando con pasión. Tenemos que ocuparnos en la palabra y en la oración. Y al final de ese momento, que es interesante porque el objetivo principal de ellos era Jesús, y que las personas... De hecho, cuando habla del ministerio de la palabra no se dice a predicar, no es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. El ministerio de la palabra es el evangelio entero, es que el mundo conozca el evangelio, es lo que estaban diciendo los apóstoles. Tenemos que enfocarnos en algo, en que más gente escuche de Jesús sí o sí. Yo a veces me pregunto si algún líder dijese, oye, no, vamos a dejar de servir con pasión y de ayudar a las personas porque necesitamos que más personas conozcan a Jesús. ¿Cuántos de nosotros diríamos, ahí vamos? Hechos capítulo 6 termina con una frase. Dice, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros soñamos con eso? ¿Cuántos de nosotros aquí ahora, Icono, soñamos con que después del verano nuestros amigos lleguen a conocer a Jesús, nuestros vecinos lleguen a conocer a Jesús? Pero déjame decirte, porque creo que es el mensaje duro de esto, de Hechos capítulo 4. Es que Dios ha decidido que nosotros participemos de eso y lo hagamos con nuestra economía. ¿Por qué? Porque sabe que es tan fácil que la volvamos un ídolo en nuestras vidas. No estoy hablando... Por favor, si estás pensando en eso, saca de hay que dar, o está diciendo que tenemos que dar dinero, o está diciendo que hay que dar tanto o más cantidad. No estoy hablando de eso, por favor, entiéndelo. A eso voy a ir después. No, es broma. Lo que estoy diciendo es que creo que en el momento en el que tú y yo ponemos nuestra pasión en el yunque de lo concreto, ponemos nuestra pasión en la forja de lo específico, no en amar a Dios de manera, sino ponemos quiénes somos, igual que lo hizo Bernabé, en el lugar en el que se vuelve concreta. Dios hace cosas increíbles. Y eso es hacia donde quiero que tú y yo vayamos. Y esa es la pregunta que tengo para nosotros. Esa es la invitación que tengo para ti hoy. ¿Por qué? Porque el futuro que tenemos por delante, o el futuro al que quiero llevarnos, Icono, es el futuro en el que podemos llevar el mensaje de Jesús más allá de donde podemos imaginarnos. Y lo que quiero es invitarte a que seas parte de todo eso. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás dando a Icono de tus recursos económicos? ¿Estás construyendo?
estás amando a la iglesia de manera concreta y específica. ¿Qué es lo que hace Icono cuando tú das? ¿Qué es lo que hace Icono cuando miramos juntos hacia el futuro? ¿Qué es lo que hace Icono cuando pensamos en lo que Dios puede construir cuando damos? Muy fácil, 3 cosas quiero que tengas en mente cuando das, cuando todos damos. En primer lugar, con lo que tú das, Icono construye la comunidad que lleva el mensaje de Jesús de maneras creativas. Esa es hacia donde queremos de ir. Una de las cosas que hablamos, por ejemplo, detrás, sabéis que en Icono tenemos un énfasis muy grande en las cuestiones audiovisuales. Me encanta el mundo del cine, me encanta el mundo audiovisual y quiero hacerlo. Pero con nuestro director audiovisual, Benny, está allí detrás de la cámara, decir, hola Benny, hola, ¿qué tal? Muchas veces hablamos, nos sentamos cada semana y programamos la semana, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que construir. Habéis visto vídeos de stories, habéis visto vídeos de las historias de personas que cuentan sus propias historias. Vienen algunas que están muy, muy bien. Pero una de las cosas que le digo siempre, no sé si lo sabéis, pero Benny es un apasionado del cine y ha estudiado edición de cine, ha estudiado dirección de cine y todas esas cosas. Y le digo, Benny, algún día en Icono vamos a crear un corto y lo vamos a presentar en los concursos que hay aquí en España de cine. Le digo, algún día lo vamos a hacer. Un corto cristiano, ¿okay? Un corto que la gente pueda ver y que la gente pueda escuchar el mensaje de Jesús. Icono, una de las cosas que quiero que hagamos es soñar con cómo podemos hacer que las personas escuchen de Jesús de una manera creativa. Pero ¿sabes qué? Eso requiere recursos. Eso requiere que crezcamos en los recursos que tenemos para poder servir, para que haya personas con el talento como el que tiene Benny, de poder servir y poder crear. Y poder tener la tecnología que hace falta para eso. Y eso solo es un ejemplo pequeño, ¿ok? En segundo lugar, con lo que tú ayudas a Icono, construye la estructura que te da apoyo y te ayuda a crecer. Es crear más de esto. No es solo tener un lugar, es crear esta estructura, crear el lugar, que haya personas que puedan servirnos, que haya personas que puedan caminar con nosotros. Y quizás algunos de ellos incluso de manera integral, de lunes a viernes, que puedan caminar juntos y servirnos. ¿Te puedo contar un secreto? No lo he contado nunca esto, ¿ok? ¿Cuántos años llevo? 20 años casi haciendo esto, no sé, 20 años. Hay muchas cosas que no sé hacer. De hecho, no sé hacer casi nada, pero al parecer sé ser pastor. ¿Sabes cuál es una de las cosas que me cargan? La mayoría de la gente que me llama, el 90%, el 93% de la gente que me llama es para resolver problemas, nunca para prevenirlos. El 93% de la gente que me llama para resolver problemas, no para prevenirlos. Creo que como iglesia sería genial crear una estructura que nos ayuda a resolver, a prevenir los problemas, no solo a resolverlos. Que nos ayuda a caminar en el camino de Jesús de tal manera que un día no estemos tan desesperados que tengamos que descolgar el teléfono y decir, necesito ayuda, estoy aquí para eso, déjame decir, ok, no estoy diciendo que no esté aquí, ok, estoy aquí para eso, estamos todos aquí para eso. Pero una de las cosas que me carga cuando miro hacia el futuro de Icono es, necesitamos algo que nos ayude no solo a resolver nuestros problemas, sino a prevenirlos, a caminar de tal manera que nuestra relación con la iglesia no sea como el 091. Voy a llamar cuando todo está explotando en casa. Sino que sea para que ese momento nos llegue en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones como padres, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones en me siento solo y no sé hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida. El punto no es apagar esos fuegos, el punto es que eso nos llegue mientras seguimos a Jesús. Cuando das a Icono, luchamos porque eso sea una realidad. Tercer lugar, con lo que tú das a Icono construimos la comunidad que cubre necesidades y apoya a organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Una de las cosas que hemos estado construyendo ya desde hace tiempo es Icono con pasión. Queremos servir al mundo a nuestro alrededor. Esta es la idea detrás de esto. Es si el mundo a nuestro alrededor, el mundo de las necesidades, las personas que tienen necesidades, si el mundo a nuestro alrededor no cambia porque estamos aquí, no deberíamos existir. No deberíamos existir. Lo que quiere decir eso es que estamos aquí para servir a las personas, necesidades, y no solo individualmente, sino a otras organizaciones, apoyarlas y decirles, hey, estamos aquí para que tengáis éxito en cómo estáis sirviendo al mundo. Pero todo esto, Icono, todo esto y mucho más, requiere de nuestro compromiso.
requiere no solo que digamos, sí, Jesús se merece lo mejor. Requiere que digamos, sí, ¿sabes qué? Creo que Dios puede hacer algo a través de la iglesia. Y quiero soñar con lo que Dios puede hacer. Y quiero ser parte hasta tal punto que Él pueda sorprendernos de lo que Él puede hacer cuando nos damos al 100%. Con lo que te estoy diciendo no es una estrategia de marketing. No estoy aquí para levantar, para que ahora cuando salga el vídeo, hoy vamos a dar. No se trata de eso. Te estoy contando lo que yo creo todos los días de mi vida y por la razón por la cual empezamos esta comunidad. Es porque aún creo que Dios puede hacer lo imposible en España. Es porque creo que Él aún puede seguir creando esas comunidades que llama a las personas y que les revela su belleza, no de una manera religiosa, sino de una manera real en sus vidas. Y lo que quiero es que juntos lo hagamos más y más y más y más. Y que cuando llegue el final de nuestros días, porque va a venir antes de lo que tú y yo creemos, ¿ok? Va a venir antes de lo que tú y yo creemos. Podamos mirar atrás y nuestra vida no esté solo pensada, no esté solo diciendo, qué guay, que he tenido A, y he tenido B, y he tenido C, sino que cuando estemos en la presencia de Dios podamos mirar atrás y podamos decir, ¿sabes qué? Lo he dado todo por mi Salvador. Gracias por salvarme, pero también gracias por dejarme ser parte de lo que tú estabas haciendo. Porque déjame decirte, como pastor te digo esto, al final de los días, eso es lo único que vas a valorar. Al final de los días, lo único que te vas a llevar contigo y vas a valorar es lo que has hecho para que el mundo conozca a Jesús. Y si no, te devuelvo el dinero. Nada, no. Así que no quiero que des hoy. No lo hagas, no saques. Pero el reto es más amplio. Quiero retarte a algo, ¿ok? Muy específico. Quiero que incluyas a Icono en tu economía mensual y global. Eso es lo que quiero que hagas. No se trata ahora de que saques, no sé, de que en los donativos haya más. No se trata de eso. Quiero que seas más estratégico y estratégica. Lo que quiero es que tú y yo podamos sentar y que hagas de tu economía parte de tu adoración. Que hagas de tu economía parte de tu misión. Que hagas de tu economía parte de cómo sueñas acerca de lo que la iglesia puede ser. Y déjame decirlo claro, eso para algunos significa, voy a dar esa cantidad ridícula que hace que a la gente se le abran los ojos. Para otros es, ¿sabes qué? No tengo nada que dar. ¿Por qué? Porque mi economía está hecha un desastre ahora, estamos pasando por momentos difíciles. Genial. No, el punto no es ni cuánto das, ni siquiera si puedes dar. No me importa eso. No me importa eso. Algunos en la sala estáis pasando por momentos muy difíciles y estamos aquí para ayudar. El punto no se trata de poner ahora carga sobre ti. El punto ahora no es, ¿sabes qué? Es que no puedo y me siento culpable. No te lleves eso de esto. Si estás pasando por un momento difícil, estás en paro, no sabes cómo vas a pagar el alquiler, lo que tienes que hacer no es pensar en cómo vas a dar, tienes que hablar con nosotros para que podamos ayudarte. Pero quizás hay otras personas en la sala que necesitan pensar cómo hago de manera programada que mi economía sea también parte de mi adoración. Porque tengo dos preguntas para ti. ¿Se merece Jesús lo mejor de nosotros? Puedes responder, ¿se merece Jesús lo mejor de nosotros? Sí, con la boca grande, por favor. ¿Se merece Jesús lo mejor de nosotros? Sí. No respondas a la siguiente pregunta. ¿Crees que la iglesia se merece lo mejor de nosotros? Padre, no nos dejes jamás caer en la tentación de dar por sentado, de infravalorar el regalo que tú nos has dado, al dejarnos ser parte de tu misión, al dejarnos ser parte de la comunidad, al dejarnos ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo. Y confesamos juntos, todos, empezando por mí, Señor, que muchas veces, tantas veces me he sentido demasiado cómodo, buscado más la comunidad que seguirte. Quiero pedirte, Padre, que tú muevas el espíritu de esta familia, de esta tribu que tú estás creando.
mirar al futuro. Soñar con lo que tú puedes hacer, Padre. Tú creaste templos enormes cuando la gente dio generosamente. Tú creaste movimientos enormes. La gente dio generosamente. Queremos que vuelvas a hacerlo, pero esta vez en Madrid y en España. Y estamos preparados, Señor, para servir, para dar, para comprometernos, para hacerlo con pasión, para hacerlo con todo lo que tenemos dentro. Pedimos que tú lideres, Señor, que tú guíes, que tú avives ese resurgir de tu iglesia en este país. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. En nombre de Jesús.